Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos un invitado lleno de controversias, periodista y empresario, quien tiene ideas liberales y muchas de ellas le han ocasionado problemas, inclusive la cárcel. Le damos la bienvenida al periodista y fundador, hoy por hoy, del movimiento Pro Ciudadanos, Leocenis García. Gracias por estar aquí. Un gran abrazo, Daisy. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, saludo a la gente de Los Teques y toda la gente que nos está viendo. Y además recuerden que esta entrevista usted la podrá ver a través de www.gente de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Leocenis, de verdad que me siento muy contenta de que estés aquí el día de hoy, pese a que obviamente en Venezuela tenemos unas cuantas malas noticias lamentablemente que discutir, pero tenemos una buena, que es que ustedes, un grupo de jóvenes venezolanos, están todavía creyendo en el voto, creyendo en Venezuela y recogen firmas de acuerdo a un mandato del Consejo Nacional Electoral para conformar un movimiento que se llama Pro Ciudadanos. Vamos a comenzar con esa buena noticia. Pro Ciudadanos empezó con un manifiesto virtual mientras yo estaba detenido en casa por cárcel en el 2016, rectifico. Y yo hacía un programa desde mi casa por cárcel, discutía de estos temas, de la necesidad de que el Estado se vaya limitando, que el gobierno cada vez sea más pequeño y que cumpla su verdadera función, que son dos básicamente: una, proteger la vida de las personas, y dos, proteger sus bienes, y que la iniciativa individual, el mérito, la competencia, es decir, los valores, señoreen la sociedad y no la fuerza bruta, ¿no? A través de un comunicado nació Pro Ciudadanos. A partir de allí se me revocó la casa por cárcel, se me envió de nuevo al Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el SEBIN, la Policía Secreta, y una vez que salgo de allí, producto de un acuerdo entre el gobierno y la oposición, donde hubo varias liberaciones, Gerardo Carrero, estudiantes, Rosales y mi persona, yo empiezo a recorrer el país, ahora predicando lo que creo, ¿no? No solamente estas ideas que tú has definido muy bien, liberales, es decir, liberales en lo económico. Yo creo que hay que darle una prominencia al tema de la libertad de empresa, a la iniciativa individual, al respeto a la propiedad, entender que los derechos ciudadanos son más importantes y están por encima de cualquier mayoría circunstancial, y que más importante que el Estado es el ciudadano. A esas ideas yo le sumo una cosa básica, ¿no?, que necesita el país urgentemente, que es el consenso, el diálogo, la reconciliación y el acuerdo para salir de esta situación. Me tocó recorrer el país en momentos en que nadie creía en la palabra sino en la violencia, en el momento en que todos los puentes se derrumbaron, y me tocaba caminar cuadras y cuadras para llegar a un programa de radio, de televisión, a una concentración. Tengo una anécdota muy poderosa, que es estar en Barinas con unos muchachos con unas capuchas de la resistencia, predicando estas ideas de la paz y de la libertad en unos muchachos que entonces creían que la única vía era la violencia. Este discurso triunfó, este discurso fue animando a jóvenes en todas las universidades del país, y nosotros somos básicamente un movimiento, como tú lo has definido bien, de jóvenes, que hemos venido hablando de propuestas, de lo que soñamos para Venezuela. Ustedes están haciendo ahorita esa recolección de firmas. ¿Te puedes decir si tienes el número de cuántos venezolanos se han plegado a esta idea? No, estamos en un proceso, nosotros están? estamos en un proceso donde donde el Consejo Nacional Electoral ha aprobado el nombre, Movimiento Pro Ciudadanos, y nos ordena recoger las firmas. Ese es un proceso que en este momento estamos en un proceso de coordinación, porque ellos nos dan 90 días, y nosotros tenemos estimado hacerlo en menos de 30 días. Nosotros, o sea, ya tienen ustedes un grupo que está trabajando en todos los estados, principalmente en estados como Apure, Portuguesa, Guárico, Cojedes, Amazonas, Barinas. Básicamente estamos hablando de unas 50.000 a 70.000 firmas que hay que recoger en todo el país, llevarlas al Consejo Nacional Electoral, y después viene un segundo proceso, con un proceso
de validación. Después esa es una acción, lo que ustedes están formulándose con este movimiento político pro ciudadanos, que tiene una carga de esperanza, pero en este momento hay una urgencia en el país por acciones concretas, por esperar los liderazgos que realmente delimiten un camino cierto para la transformación de este país, o por lo menos para salir del foso donde estamos desde toda la perspectiva social, económica, etcétera. Y estamos observando una situación dentro de la oposición que nos genera muchas dudas. Por ejemplo, ¿quién es la oposición en Venezuela? ¿Es la MUD? ¿Es María Corina? ¿Es Leopoldo López? ¿Es el nuevo movimiento Frente Amplio? ¿Es los jóvenes que están haciendo nuevos partidos políticos? ¿A quién seguir? ¿Quién es la oposición? La oposición en Venezuela es el hambre, es la desesperanza. La oposición en Venezuela son los millones de jóvenes que sienten que les están robando el presente del país, en consecuencia no tienen ningún futuro. Dime dónde están tus esperanzas hoy, yo te voy a decir dónde vas a estar dentro de unos años. Ninguno de los proyectos, algunos nombres que tú has esbozado, representan esa oposición. Y por eso, eso que llaman oposición, el Frente Tal, esos actos están solos. Yo discutía hace un rato con Daniel, una de las personas de nuestro equipo, una foto que acabamos de ver de Henry Falcón. Un acto muy vacío, sin un solo joven detrás de él, y lo comparaba con nuestros actos. Bueno, ya con eso me estás diciendo que no estás acompañando la candidatura de Henry Falcón. No, te estoy diciendo, te estoy haciendo una radiografía de lo que está pasando en el país. Pero efectivamente no estás acompañando esa candidatura, como Leoceni. No estoy acompañando ni esa ni ninguna candidatura, porque... ¿Eres de la tesis de no participar entonces en esta convocatoria del 20 de mayo? Yo soy de la tesis de que hay que recobrar la fe en el voto, que hay que participar, que hay que hacer un pacto democrático con el chavismo, que tenemos que pactar unas elecciones que nos sirvan a todos. Caramba, esa palabra de pacto a lo mejor puede ser demonizada. Puede ser demonizada como fue demonizado el pacto de Punto Fijo en el 58. Algunos dicen que el pacto de Punto Fijo se hizo para repartir el país. ¿Y esos parámetros de un pacto cuáles serían? El parámetro del pacto es entender que este país, como dijo Rómulo Betancourt, de todos tenemos que hacerlo todos. Y que ese escenario que predican algunos, alguna de ellas tú lo acabas de nombrar, por cierto, algunos de esos nombres que dicen que hay que acabar a la narcodictadura y a todos, y al día siguiente borrón y cuenta nueva. Eso no existe, porque es una negación de la historia y de la realidad. Procesos como el de Venezuela, que yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, salir de la dictadura franquista, salir de la dictadura de Pinochet, salir de la dictadura de Videla, todos esos procesos pasaron por un acuerdo, por un pacto. ¿Un pacto para qué? Un pacto para que quienes son vencidos y estaban en el gobierno, al día siguiente sean reconocidos como oposición política. Y cuando los gobiernos pierden el aplauso popular, el respaldo de la gente, como es el caso del gobierno del señor presidente Nicolás Maduro, lo único que les queda es la fuerza, las bayonetas y las pistolas militares. Y todo lo que tú tienes que hacer es construir un puente, una ruta, que permita que esas bayonetas y esas pistolas dejen de sostener. Ahora fíjate, tú estás hablando de reconocimiento, más sin embargo aseguras que ni la MUD, ni el Frente Amplio, ni el resto de los factores que señalan, se autodefinen como de oposición, incluyendo también a Henry Falcón, son una solución, una posible vía. Pero estás también convocando a una reunión de todos los factores políticos de este país, donde obviamente están esos factores, y está el chavismo. Sí. ¿Cuál es la vía en todo caso que tú propiciarías de tener la posibilidad, o por lo menos en estos espacios estás dando el mensaje? ¿Cómo entonces se hace eso sin ningún descalificado? Porque hay un movimiento amplio, están los jóvenes, porque depende que tú entiendes. Cuando yo hablo de un pacto democrático, hablo de la sociedad, hablo de los comunicadores, hablo de los estudiantes, hablo de los obreros, hablo de los profesores. Pero todo eso necesita un liderazgo. Sí, y una todos convocatoria. tienen un liderazgo, no solamente el de los partidos, porque es que el liderazgo de los partidos quebró. Los partidos no representan a nadie.
Entonces los liderazgos tú no los puedes hacer por decreto ni a la fuerza. Ahora, todo el mundo en el gobierno no tiene esa posición de talibán que desde los medios del Estado, algunos dirigentes del Partido Socialista de Unión muestran. Yo creo que en Venezuela hay que construir un consenso. ¿Para qué? Para poner orden. Porque mientras nosotros no pongamos orden, ¿para qué? Nosotros no vamos a poder salir de esta situación. Porque nosotros hemos presentado un plan, una ruta. Hemos dicho que en 6 meses, con esta ruta que nosotros presentamos, se puede resolver el problema de Venezuela. ¿Haciendo qué? Desregularizando la economía, liberando el control cambiario, liberando los precios, dándole prominencia y respeto a la propiedad privada, a la libre empresa. Ahora, eso está chévere, pero para hacerlo hay que tener poder. No, para hacerlo hay que tener, no solamente, no es así como tú dices, no solamente hay que tener poder, porque mañana Leocenis García puede ganar unas elecciones y querer hacer esto, pero si no tiene un acuerdo democrático, de pacto, de civilidad con la oposición, no lo puede hacer. ¿Y cuál es la ruta de ese acuerdo? La ruta de ese acuerdo es el reconocimiento de los derechos políticos, civiles y el perdón. Y a algunos no les gusta que se hable de esto porque creen que aquí hay que pasar las facturas al chavismo por los años que ha estado en el poder. Y yo les pregunto, ¿quién acabó con la FARC en Colombia? ¿La violencia de Uribe o el acuerdo democrático que propuso el presidente Santos? El acuerdo democrático que propuso Santos. ¿Quién acabó con el gobierno de Pinochet? ¿La violencia, el golpe militar o la ruta negociada que propuso el presidente Auli? Esa es la historia. Lo que pasa es que en Venezuela, por esa enfermedad del petróleo, tenemos un extraño narcisismo colectivo que nos hace pensar que somos el centro del mundo y creer que nosotros vamos a tener una solución mágica. Y las soluciones mágicas no existen. No va a venir un Marín, no va a venir un Salvador, no va a venir un golpe militar, como no vino durante los 37 años que estuvo desde el 4 de marzo de 1980 hasta el año pasado Mugabe, como no ha venido en Cuba. La única solución es un pacto democrático. ¿Un pacto para qué? Para decir, mira, el modelo fracasó. ¿El modelo de quién? El modelo de todos. El modelo de la socialdemocracia que gobernó aquí 40 años y que llevó a Chávez al poder. Y el modelo del socialismo. Entonces, ¿cuál es el único modelo que queda por construir en Venezuela que no se ha construido? El modelo que defiende pro ciudadanos y que no defiende ningún movimiento político en Venezuela, que es una sociedad de libre mercado. Me dicen, pero es que esto es Venezuela, aquí no se puede construir eso. ¿Cómo que Venezuela? ¿Y cómo se construyó en Hong Kong? ¿Y cómo se construyó en Japón? ¿Y cómo se construyó en Reino Unido? Y esos países son lo que son gracias a que se construyeron estas ideas. Precisamente, Leocenis, como dice el refrán popular, para que dos personas peleen, las dos tienen que querer pelear y para que amen también. ¿Qué factores del gobierno consideras tú que podrían establecerse, con quienes podrían establecerse un diálogo con posturas, por ejemplo, de voceros importantes como los hermanos Rodríguez? Hace poco, por ejemplo, Delcy Rodríguez aseguró que ellos nunca van a salir del poder. ¿Ese tipo de posturas tú crees que darían un camino o establecerían patrones laxos para que se pudiera realmente establecer un diálogo entre todos los factores que estamos haciendo vida en Venezuela? La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista, hoy conversando con Leocenis García. Leocenis, quedamos pendientes para hablar acerca de las posibilidades de diálogo, de los factores dentro del gobierno. El que tiene el poder lo ejerce, ¿no? Y la política es práctica, es pragmática. Sí. Ellos tienen el poder y esas son las posturas de los voceros fundamentales del gobierno, que no van a salir del poder. Mira, la política es el arte de lo que se oculta, no de lo que se ve. Todos tenemos posiciones públicas, pero hay formas de conducirse en privado. Pero eso es lo que la gente también a veces cobra, ¿sabes? Que esos cónclaves a veces no sale beneficiado el pueblo, sino los intereses particulares. Depende a quién se los cobra, porque por ejemplo, yo hablo con el gobierno y se lo digo al país. El hecho de que yo hable con el gobierno no se quiere decir, porque la gente sabe que yo no solamente combato al socialismo, es que me causa repugnancia por todo el argumento filosófico del socialismo, porque el argumento filosófico del socialismo es la envidia, el saqueo, el hambre, el culto al desmérito,
el odio a todo aquel que prospera, el creer que el ser humano no vino a vivir su vida y a ser feliz, sino a vivir como un animal de sacrificio dispuesto a inmolarse por el Estado, por el gobierno, o una cosa abstracta que ellos llaman pueblo, que no es ningún pueblo, es un grupo de burócratas que dice representar al pueblo. Entonces, yo le digo al país que hablo con el gobierno, o con alguna gente del gobierno, y yo se lo digo, Leocenis García, el tema es que hay algunos dirigentes que no se lo dicen. Ahora, ¿hablamos para qué? Yo hablo para decir estas cosas, que el modelo fracasó, que no hay una manera de que ellos hagan una revisión, que no, ese modelo del saqueo no puede seguir, y que además, porque yo estoy convencido que el destino inmediato del gobierno es ser oposición, porque el modelo colectivista en Venezuela se agotó. Lo que la gente critica, lo que la gente condena, es que tú hables con el gobierno y después lo niegues en público, que es lo que ha venido haciendo la MU. Pero si aquí han hablado todos, Henry Falcón, no sé qué, fulano, hay algunos dirigentes que dicen incluso que no hablan nunca. ¿Y cómo salieron sus presos políticos? Porque aquí hay algunos partidos que se dicen liberales, por cierto, en Venezuela, cuyos presos políticos han salido producto de la negociación. Ahora, tú me dices con qué interlocutores. Yo no te voy a dar nombres, pero yo sí creo que hay mucha gente en el gobierno que está cansada del modelo. Y para mí eso basta. Es decir, yo no pido ni aspiro que rehúsen o renuncien a las cosas que desde el punto de vista ideológico defienden, pero que puedan tener la capacidad de entender que el modelo es inviable hoy. Eso es un punto para empezar a conversar. ¿Y cuáles serían las acciones concretas desde la perspectiva de ProCiudadano, que es el movimiento político que ustedes están impulsando, que todavía están en gestación, pero es una realidad, de acuerdo a lo que tú señalas? ¿Cuáles serían las acciones concretas hacia ese camino? Sobre todo en un contexto Yo donde... creo que nosotros vamos como una locomotora ahorita, Daxi, a un desastre. Estas elecciones a las que está convocando el gobierno y en las que está participando Henry Falcón, vamos como una locomotora rumbo al precipicio. Esto va a ser un desastre, que le va a hacer mucho daño al gobierno y muchos de los que están participando. ¿Esa locomotora le va a dar la victoria al gobierno? Sí, Maduro va a ganar el gobierno, pero no la gobernabilidad. Y creo que esa crisis, porque las crisis siempre producen oportunidades, va a producir la oportunidad. Por ejemplo, yo te voy a dar una cosa concreta que no la he dicho en público, es la primera vez que lo digo en público, con la polémica que pueda resultar, que pueda causar. Yo creo que además fuimos el primer movimiento que en enero lo propuso, un paso previo para empezar a solucionar la crisis venezolana es las elecciones de Asamblea Nacional. Porque esta Asamblea Nacional que tenemos no le sirve ni al gobierno ni a la oposición. Volver a convocar una elección donde sí participe todo el mundo. Entonces ahí yo veo un espacio para la negociación política y para pactar un camino que saque a Maduro del poder. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, la convocatoria de la Asamblea Nacional, que además le conviene también al gobierno, porque esta Asamblea Nacional Constituyente no la reconoce nadie, y también nos conviene a la oposición porque esta Asamblea Nacional no la respeta nadie, ni siquiera ni siquiera las personas que la elegimos. Tú la eliges pactando el cese de la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa recomposición de fuerzas en una nueva Asamblea Nacional, donde nosotros participamos. Eso se puede hacer ya. Eso se puede hacer ya. Buscar el movimiento que convoque. Esa nueva elección en la que nosotros sí participaríamos. Estos jóvenes que me acompañan participarían, esta generación participaría, pudiese empezar un proceso de cambio en Venezuela, porque el fin de la dictadura franquista empezó en el Congreso, con la valentía cívica de Adolfo Suárez, que fue capaz de ver en la vía de la negociación y el acuerdo, la vía para acabar con la dictadura. Fíjate tú que hace tiempo reivindico a Rosa Mármol de León, quien ha dicho desde hace muchos años y la han dejado sola, dentro de la oposición, ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente, obviamente con la pluralidad que debe contener. Tú tienes que... Pero sigue el estigma del Consejo Nacional Electoral y la cosa. Bueno, pero con el Consejo Nacional Electoral no ganaron los 100 y pico de diputados, los 112 diputados del 2015. Entonces, ¿por qué no tener un candidato ahorita? Porque aquí, si aquí no tenemos líderes, tenemos dirigentes. La diferencia entre un líder y un dirigente es que un dirigente cabalga sobre las emociones de la gente
¿Y los chavistas sí tienen líder? Y un líder le dice a la gente no la verdad que quiere escuchar, sino la verdad, y no cabalga sobre las emociones de la gente. Un líder fija el camino, porque por eso es un líder. ¿Qué es un líder? Alguien que tiene una visión superior al colectiva. Puede sonar duro, pero eso sí. ¿Por qué la gente sintoniza este programa al mediodía? Porque ven un liderazgo. Si no lo viera, no te sigue. Entonces la gente siente que todo el mundo no tiene esa capacidad. Entonces un líder no puede hacer política como hacen los líderes en Venezuela, que es viendo Twitter, Facebook, Instagram, para ver qué opina Mr. Popó, qué opina Anonymous 44. Es que da vergüenza esta dirigencia. Y por eso no hablan de estas cosas que yo hablo, de la necesidad de un diálogo y un acuerdo para salir de esto, porque le tienen miedo a lo que va a decir la red. ¿Sigues entonces reivindicando el voto en cualquier escenario? Sí, yo creo que la única forma... Pero no para el 20 de mayo. No para el 20 porque... Te repito, como he dicho a lo largo del programa, que cualquier proceso electoral en Venezuela tiene que ser producto de un consenso. Un consenso que le dé, porque nosotros siempre pedimos garantía del chavismo para la oposición, pero la oposición también tiene que darle garantías al chavismo. ¿Qué va a pasar con los hijos de Diosdado, de Padrino López, de Tarek El Aizami al día siguiente? Vamos a hacer lo que dice María Corina, que hay que perseguirlo, que hay que meterlos presos a todos. Yo no creo en eso. Bueno, yo creo que hay que decirles que al día siguiente nadie les va a perseguir y que nosotros no vamos a hacer con ellos lo que ellos hicieron con nuestros hijos. El día que nosotros empecemos a dar esta muestra, nosotros vamos a construir un nuevo país. Precisamente acabas de mencionar pues a una figura importante de la Fuerza Armada, Padrino López. Me gustaría que nos des tu opinión con respecto a todo este movimiento de sable, ruidos de sable que dicen en el ámbito militar y cómo influencia eso al contexto político, a la realidad que estamos viviendo y a esa futura convocatoria a presidenciales. Mira, la Fuerza Armada Nacional, la política no deliberante, sin militancia política que existía formalmente en el 98, desapareció. El partido político más importante de la Revolución Bolivariana no es el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino la Fuerza Armada Nacional. Dicho de otra forma, lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo es a las contradicciones del partido de gobierno, que terminarán aclarándose para resolver los intereses del partido de gobierno. Es decir, creer que de todos esos ruidos militares que hay con Rodríguez Torres, etcétera, va a salir una junta civil o que va a salir una junta de transición que va a poner a la gente, por ejemplo, que defiende estas ideas que defendemos nosotros del libre mercado, de libre empresa, está loco. Entonces yo no creo en esa vía, yo no creo en las soluciones mágicas, como no creo en lo que pasó en Argentina, que fueron la misma situación. Después que se murió Perón, puso a una persona que no podía gobernar, que era Isabelita, el equivalente a Maduro, y empezaron un grupo de personas a decir que no, que la vía no era electoral, que la vía no era negociación, que la vía era el golpe, y apareció una noche Videla. Y ya tú sabes todo lo que hizo Videla, metió a la guerra a las Malvinas, destruyó la economía. De manera que yo no creo en eso, pero por supuesto que eso es un síntoma muy peligroso de la ausencia de liderazgo político. Porque también de la oposición. De la oposición. Como no hay una solución política, entonces tenemos que construir una solución política. Y en eso estoy yo, en la construcción de la posición política. Que la gente, cuando está escuchando, como me está escuchando en este programa de televisión, diga, ah, pero hay una cosa distinta. Pero hay una cosa, este tipo no está diciendo que hay que matar al otro. Porque la gente no cree en eso. ¿Ustedes van a iniciar una cruzada para convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Vamos a, mira, te lo he dicho concretamente. Nosotros creemos que hay varios pasos. El primer paso es crear un consenso para salir de esto. Y crear el consenso significa que el gobierno, el chavismo, no se sienta amenazado, que lo van a perseguir. Después de eso hay que construir un nuevo país. Y este país no se puede construir con esta constitución y esta institucionalidad que sirve al Estado poderoso, al socialismo, al saqueo. Nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, una nueva constitución que diga que reconoce la economía de libre mercado y que el derecho a la propiedad es inviolable y que nadie, bajo unos argumentos que sustenta en nombre del pueblo, te puede violar el derecho a la propiedad, porque la Constitución del 99 defiende el derecho a la propiedad, pero después dice por razones de utilidad pública, por razones no sé qué, les puede violar el derecho a la propiedad, es decir, los derechos naturales, el derecho a la vida. Derechos humanos. No, los derechos naturales no se pueden violar, ni el derecho a la vida ni el derecho a la propiedad. Yo no te puedo decir, el derecho a la vida es violable si en un referéndum decimos que te podemos matar. Ya para finalizar, Leocenis, un mensaje al pueblo venezolano. Un mensaje de esperanza y de optimismo. Yo no veo el país en el caos que todo el mundo lo ve, sin futuro. Nosotros podemos reconstruir en Venezuela
siempre y cuando entendamos que primero tenemos que reconciliarnos y segundo, que dejemos ya de discutir sobre las personas. Aquí todo el mundo anda discutiendo si Leocenis mide 1,80 m, si el otro es más bajito, si el uno es negro, si el otro es blanco. Eso es una cosa que habla de una profunda inmadurez del país. Nosotros tendremos que empezar, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros discutir de Henry Falcón si yo no conozco cuál es el proyecto de Henry Falcón? ¿Qué va a hacer con la libre empresa? ¿Qué es lo que él va a hacer con el tema de la salud pública, por ejemplo? ¿Qué va a hacer con el tema de la educación? ¿Cuál es su visión de la economía? Esa es una de las grandes debilidades de la oposición, no han presentado un proyecto de país. Porque en el fondo el proyecto es el proyecto de la socialdemocracia, que es el mismo proyecto del socialismo. Ambos defienden al Estado poderoso, los controles. Y por eso nos miran a nosotros con recelo, porque nosotros lo que estamos defendiendo es un ticket para que los políticos vayan a ser empleados de los ciudadanos y no los eternos poderosos que se creen en torno a los ciudadanos. Como debe ser. Leocenis, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, disculpa que hablé un poco. Espero que vuelvas. Volveré. Esta es tu casa. Un gran abrazo. Gracias por esta visita. Y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Nava, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Mira TV está en ti.